Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este video donde hoy trataremos el tema diseño curricular, pero abarcaremos más la estructura racional del currículum. El anfitrión de la exposición es su servidor, Mauricio Molina Villafaña, y procedo a explicar. La base metódica y estructural. La metodología estudia la definición, construcción y validación de los métodos. La concepción imperante en el pasado de los métodos estandarizados se cambió como consecuencia de los nuevos aportes de la psicología educacional, la teoría de la educación, la teoría didáctica y los nuevos modelos curriculares. Esto es que a veces la metodología no abarcaba estándares factibles hacia un currículum y por eso tenía que ir promoviendo, bueno, innovando sus criterios que en este emanan. El análisis de los componentes del proceso de enseñanza, aprendizaje, educando, educador y contenidos. Se pone de manifiesto un variado número de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas que el educador puede utilizar en cada caso. En este sentido, en el presente la metodología ha dado un giro. La posición de ruptura epistemológica con respecto a la metodología ha generado que la tendencia actual sea la de brindar a los profesores los principios, los fundamentos para que los mismos adecúen las metodologías a cada situación concreta de enseñanza-aprendizaje. Eso quiere decir que los docentes son los principales que se tienen que enfocar en esto. No simplemente es de que van a un aula de clases y solamente van a aportar conocimientos a los alumnos, no. Simplemente que también ellos tienen que llevar ciertos procedimientos, cumplir con ciertas normas, porque ya es un reglamento, no sé, es propuesto por alguien y ellos tienen que seguirlo como es. Por ejemplo, lo rige, no sé, una asamblea, bueno, en ese caso sería una asociación educativa, decreta algo y el docente tiene que cumplir con esos criterios, esas ciertas normas que se establecieron. El proceso es intraindividual y subjetivo en el alumno, pero no se desconoce la implicancia de todo el contexto. Las estructuras mentales del alumno son susceptibles de desarrollo a partir de los nuevos conocimientos sobre cambio cognitivo. Los aprendizajes se estructuran sobre bases o conocimientos previos. Es fundamental que el alumno tenga las estructuras básicas y sobre las mismas se generan aprendizajes significativos de acuerdo con los factores motivacionales y en los que el medio y la historia del sujeto están íntimamente relacionados. Método es la planificación consciente de una estrategia de acción guiada por ciertos propósitos. La misma se lleva a cabo con la aplicación de ciertos principios que surgen de una concepción de aprendizaje, de una teoría del currículo y de una teoría de la educación. Es por decir, nuevamente reitero lo que había mencionado respecto a la diapositiva anterior, que era de que el maestro tiene que enfocarse, planificar ciertas cosas que le favorezcan a la hora de, no sé, a la hora de ejercer o, sí, ejercer él mismo también conocimientos y también saber deducir hacia en este caso sería el aula de clases. No simplemente es pararse y dar la clase y ya, no, es que, bueno, sí dar la clase, pero que el alumno sepa y se lleve buenos conocimientos válidos sobre el tema que están tratando, porque también, bueno, esto también sería un método y es lo que va a planificar el docente. XY alumno puede tener, no sé, carencia al aprender un tema. El docente es el que tiene que planificar cómo va a hacer que todos los alumnos aprendan de manera igual. Bueno, a veces tampoco puede llegar a ser de manera igual porque la capacidad mental del alumno es intraindividual. Es lo que menciona aquí, es un proceso intraindividual, que es de que el alumno es independiente también su manera de pensar. No nosotros como docentes, bueno, los docentes en este caso, no se pueden meter a la mentalidad de alguien más. Por ejemplo, en este caso sería su alumno. No puede hacer que él aprenda como el docente quiere que aprenda. No,
Simplemente que ahí es planificar ciertos métodos, estrategias y que estos cumplan con los requisitos para que el aprendizaje sea válido o factible en este caso. El desarrollo de proyectos implica, entre otras cuestiones, las siguientes consecuencias. El educador debe colaborar y orientar al educando. Tiene que ser un guía en el desarrollo del proyecto. Es lo que recalco de la diapositiva anterior, que el docente es el que orienta al alumno y hace que la información que está promoviéndole al alumno sea factible, que el alumno la reciba de manera concreta y congruente. No solamente hablar por hablar, simplemente también tener, no sé, también puede ser con ejemplos de la vida cotidiana del docente, porque hay temas que también intervienen en eso, tienen similitud con ciertas normas. Bueno, en este caso sería con ciertos temas. Número 2. Los proyectos multiplican abordajes interdisciplinarios. Compromete a un grupo de docentes a trabajar en equipo. No suele existir material elaborado, lo que incrementa el trabajo de los mismos. Aquí es que el docente también tiene que interactuar con, por ejemplo, con toda su institución, docentes, alumnos. Es un ámbito social. Eso es un proyecto colectivo. Y eso también promueve a que tengan mayor interacción los alumnos, tanto como el docente. Porque hay docentes como que luego tampoco les gusta, no sé, son muy... les gusta a dar que el alumno trabaje de forma solitaria. También eso es válido, pero también es más válido que el alumno intercale de manera social con su entorno, porque también es de que sepa cómo hacerlo el alumno, porque hay quienes se les dificulta hablarle a otra persona, hay quienes no. 3. El temor generalizado en los docentes de que se produzcan baches de conocimientos en los educandos. En este podría decir que recalco aquí el primer tema, que fue de la segunda diapositiva, que es de que puede ser que en ocasiones el alumno no aprenda de manera factible, se le dificulte. Es lo que el docente va a planificar ahora sí se podría decir que aquí el currículo educativo, que es lo que muchos lo conocen como planeación, que es prácticamente llevar un registro de cómo las actividades y el tema y los objetivos que se deben de obtener del tema que se va a abordar. Los proyectos de trabajo se pueden articular con bloques o unidades sin perder concordancia con los proyectos de la escuela. Los docentes pueden favorecer el trabajo de esta metodología sin perder de vista los lineamientos curriculares. A lo que recalco, los docentes son los principales encargados de diseñar su propia clase, cómo quiere que aprendan los alumnos y de qué manera él va a hacer que ellos aprendan. El papel del docente en el desarrollo del currículum. El profesor como profesional del currículum implica ir más allá de lo que podría significar referirnos a él en la acepción más habitual de profesional de la enseñanza. Con ello se destaca la importancia de una perspectiva profesional que trasciende el trabajo sobre la materia o área en el que uno es especialista. El profesor no solo enseña su materia, lo que reduce su trabajo a unos contenidos específicos y un aula, sino que desarrolla un currículum, es decir, integra su trabajo en un proyecto formativo global de que él mismo es responsable como miembro de un equipo docente y de una institución. Es recalco las dos últimas diapositivas que expuse, que es de que el docente es el encargado en planificar su clase, las normas que él va a establecer en él, los ciertos objetivos que se quieren alcanzar y al final ellos llevan se puede decir que es una rúbrica en el que plasman que si hubo incidentes a la hora de explicar un tema y si hubo ciertas dificultades, por así decirlo, de si cierto alumno no aprendió de forma concreta,
Si a fulanito se le dificultó aprender más que a sultanito, no sé. Eso es lo que aquí interviene el desarrollo del currículum un docente. La visión del profesor como profesional que conoce su materia y trabajo, casi siempre a solas o con otros profesores de su misma área o nivel, en clases aisladas, puede ser una o varias, pero el objeto de su intervención en la unidad clase. Perdón. Se pasa a una visión del profesor como miembro de un equipo de formadores. Esta visión del profesor como profesional del currículum exige un repertorio de competencias profesionales que van más allá de una mera actitud positiva hacia el cambio y al trabajo colectivo. Los conocimientos disciplinares no son suficientes para un correcto ejercicio profesional. Esto, en cambio, pese a parecer igualmente obvio a nivel de teoría curricular y resulta una condición fundamental para el buen pronóstico de la reforma, encuentra grandes dificultades para ser operativizado en la práctica. Aquí es de que el docente tiene que intercalar ideas con varios. Se podría decir que eso es lo de cuando es cuando tienen, por ejemplo, una cierta convención entre docentes e intercalan ideas. Por ejemplo, un docente de cierto grado y grupo tiene una ideología respecto a cómo dar una clase y tiene consigo mismo una experiencia de cómo la ha estado dando. Aquí otro docente capta esa idea y la plasma. Puede ser válido utilizar la idea de otro y la experiencia de otro para así llegar a un aprendizaje factible para que los alumnos lo lleven así y una explicación bien argumentada y bien deducida por parte del docente. En síntesis, se distinguen tres grandes espacios competenciales que, complementados por el buen dominio de la disciplina o área, definirían el perfil profesional del profesor. El primero es la programación, con lo que esta función implica el dominio de conceptos y técnicas para, aquí tenemos principalmente conocer en profundidad los programas oficiales. La siguiente es realizar el análisis de la situación. La siguiente, establecer las prioridades. Luego, diseñar un proyecto formativo y finalmente diseñar la propia actuación en coherencia con lo establecido en el programa, las provisiones adoptadas en el trabajo colectivo y su propio estilo personal de entender la enseñanza. La segunda, la orientación y guía del aprendizaje de los alumnos, entender el trabajo del profesor como dar clase. Resulta claramente insuficiente. Su trabajo básico es guiar el aprendizaje de los alumnos. La tercera, la evaluación de procesos. Los conocimientos sobre evaluación se han referido casi siempre a evaluación de los alumnos. Sin embargo, también resulta este aspecto de la evaluación, puesto que aporta al trabajo profesional de la posibilidad de introducir reajustes en la actuación. Esto es lo que se debe de afrontar un docente dentro de su perfil profesional, porque hay docentes que no abarcan eso y simplemente diseñan sus clases pero a veces no son bien, no sé, bien diseñadas. Simplemente intentan que van como a una cierta audiencia del grupo. Va a la mitad y la otra mitad se queda sin aprender. Eso es lo que también un buen docente debe de contemplar. Es lo que aquí realizar análisis de la situación, establecer las prioridades y diseñar un proyecto formativo. Yo recalco esas tres, que es de la programación, que es lo principal, programar. Después de ahí viene la guía del aprendizaje, que es la que del docente va a hacer que el alumno aprenda de manera factible y concreta. La última, que sería ya lo de los objetivos alcanzados, que es la evaluación, y aquí es como una mini nota que lleva el docente de cómo fue es una, es una rúbrica que bien podría decirse que tiene semejanza como una coevaluación. El docente va a evaluar si Fernando aprendió, si Cristian aprendió, si Cristóbal aprendió y qué ciertos errores tuvo y ahí anotarlos y llevar y después dar otro análisis de qué se podría hacer para que se solucione ese problema.
Hay aspectos del desarrollo curricular en los que están implicados los profesores que precisan de una reflexión que les dote de sentido. Así, por ejemplo, una revisión del papel actual de la escuela, de las demandas sociales a las que ha de ser frente, de papel que puede jugar en los desarrollos de los sujetos y los grupos. El análisis del modelo educativo que se está siguiendo en el centro escolar en el que se trabaja. Actividades de currículum o culto del trabajo. La dinámica institucional que caracteriza a nuestro centro escolar, cómo están distribuidos en él, los mecanismos de poder y de relación, y de qué manera unos y otros condicionan el desarrollo de un programa formativo integrado. La última es la situación cultural del entorno y la forma en que se desarrolla nuestro centro escolar, podemos colaborar en su desarrollo. Es lo que aquí es la institución, perdón. Únicamente es eso, y lo que ésta establece y quiere para sus alumnos. La propuesta teórica para la evaluación curricular. El proceso de evaluación curricular es muy extenso y sumamente complejo. Por lo tanto, la decisión de evaluar o rediseñar un currículum implica una toma de decisiones de mucho impacto, por lo que las decisiones para evaluar un currículo deben hacerse sustentadas por razonamientos válidos, tomar como base las mejores evidencias posibles, considerar el contexto de los objetivos planeados, contar con la cooperación de las personas que están legítimamente involucradas, tener una visión realista y prospectiva. Aquí es de un autor que es Oliva. Cuando define el término evaluación, lo describe en tres facetas. La primera de ellas es la evaluación educativa, que incluye todo tipo de evaluación que cae bajo la protección de la institución. La segunda faceta es la evaluación instruccional, que comprende los logros de los estudiantes, la ejecución del maestro y la efectividad de un enfoque particular o metodología. Finalmente, se encuentra la evaluación curricular. Normalmente la evaluación cubre 5 áreas de interés: programas, provisiones, procedimientos, productos y procesos. Esto es lo que caracteriza una evaluación según Oliva. Y aquí nos demuestra que el docente es el principal enfoque que vamos a tener una concisa evaluación. De ahí también emana la evaluación hacia el alumno y la evaluación hacia la institución, porque hay ciertas instituciones que no cubren con para promover bueno, no tiene buena demanda educativa. A veces tienen mala fama porque dicen que esa institución exige lo que tiene que ser, y eso también lo cumple ella. Bueno, ella también lo recalca. Aquí tenemos definiciones de varios autores respecto a la evaluación. Arnas considera que la evaluación de un currículo es la área que consiste en establecer su valor como recurso normativo principal de un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, para determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. A su vez, Glassman y de Ibarrola, con una visión más amplia, definen a la evaluación del plan de estudios como un proceso objetivo y continuo que se desarrolla en espiral. Consiste en comparar la realidad, objetivos y estructura del plan vigente con un modelo, de manera que los juicios de valor que se obtengan en esta comparación actúen como información retroalimentadora que permiten adecuar el plan de estudios o la realidad o cambiar aspectos de esta.